Hace un par de meses hicimos un viaje express de 2 días a una de las ciudades más caras de Europa, pero con un pequeño detalle. Lo hicimos en modo supervivencia y sin tanto dinero. ¿Es posible exprimir Basilea en solo 24 horas sin quedar en bancarrota? Lo vamos a averiguar. Llegar a Basilea, honestamente, es bastante fácil para nosotros. Un viaje desde Zagreb se hace en 1 hora, y en mi caso los pasajes, al ser con precio reducido por trabajar en la aerolínea, es bastante más económico. Estamos hablando de quizá 30 euros en total. Hemos llegado a Basilea. Tiene de hecho 2 salidas que vamos a ver, una para el lado de Francia y una para el lado de Suiza. Basilea es una ciudad muy importante porque además comparte también el límite con Alemania, entonces es la ciudad de las 3 fronteras. ¿Y tu cielo? Sigamos. Acá tenemos la salida de Suiza y mucha gente se equivoca porque la mayoría de los Airbnb que son baratos realmente están por el lado de Francia. Entonces hay que tener bien claro de que uno no va a salir por Suiza, sino que va a salir por Francia. Así que ojo ahí, ¿no? Digamos que en Suiza no se maneja el euro como moneda, ya que no pertenece a la Unión Europea. Eso sí, tiene acuerdo Schengen, lo cual facilita mucho el acceso, ya que no nos pide pasaporte para viajar. Basilea es una de esas ciudades especiales. Imaginen que está en la frontera que limita por un lado a Francia y a Alemania. En nuestro caso decidimos por ahorro quedarnos en un lugar en Francia, ya que los precios son considerablemente más baratos que en Basilea. Ahora, si planeas quedarte en Basilea, hay que recalcar que en todos los alojamientos te facilitan la tarjeta Baselcard, ya que pagas la tasa turística de 4 francos por noche y es obligatorio que te la den cuando haces check-in. Nosotros estamos hablando bajito, estamos acá con Iva y con la bebé. Nos estamos quedando en San Luis, que es como la ciudad vecina de Basilea, porque también es mucho más barato que alojar directamente en lo que es Suiza o lo que es Basilea como tal, como ciudad. Y la verdad no está tan lejos, o sea, si es que tomáramos en consideración de dónde nos estamos quedando, que es muy cerca del aeropuerto, también hacia el centro de la ciudad nos estaríamos demorando yo creo que unos 25 minutos, media hora, a lo más. ¿Qué dijiste? Yo te grabo, soy tu cámara amiga. Iba dice que va a ser mi cámara amiga. El transporte público sale alrededor de 10 francos por día, pero te cubre un sector específico de la ciudad, lo cual para nosotros era lo que necesitábamos. Llegando desde donde estábamos hasta el centro estaba bien. Estamos aquí mismo en el mercado que nos habíamos bajado en la estación. Ahí está Iva. Y nos damos cuenta y nos percatamos que la cantidad de bicicletas que hay. Y la verdad es que acá respetan mucho lo que es la ciclovía. De hecho tienen en todos lados. Imagínense que estas son calles principales y tienen también ciclovía. La gente va muy respetuosamente, respetan todo. O sea, finalmente Suiza. Ya llegando a la zona más céntrica, caminamos un poco y llegamos a nuestra primera parada. Acá tenemos la primera entrada gratuita. Cuéntanos, mi amor. Ya, les cuento que esta es la iglesia de Santa Isabel de Hungría, que finalmente construyeron esta iglesia como en memoria de ella, por los actos de caridad que ella hacía, ¿verdad? La defensa contra los niños y muchas cosas. El tema es que esta iglesia, en principio, como lo pueden ver, tiene como estructura neogótica, pero hasta no hace mucho, creo que comienzos del siglo pasado, la iglesia tomó otro rumbo y decidieron hacerla con apertura religiosa, o sea, hacerla una iglesia ecuménica, abierta a cualquier comunidad. Y de hecho se realizan también conciertos, eventos adentro que no tienen que ver tampoco necesariamente con la religión. Una de las curiosidades de esta iglesia es que bajo la iglesia descansan los restos de Christoph Merian y la esposa, una de las familias más ricas de Basilea en el siglo XIX y también un gran filántropo. Él pagó la construcción de la iglesia como regalo para la ciudad.
Está justo al lado del Teatro de Basilea y de la famosa fuente de Tinguely. Lamentablemente, con el coche es de difícil acceso, ya que hay escaleras, por lo cual tuvimos que darnos la vuelta para poder llegar hacia la fuente. Finalmente llegamos a la fuente de Tinguely. Fue creada en 1977 por el artista Jan Tinguely. Yo no sabía de verdad nada acerca de él y investigando supimos que hacía arte cinético. Estaba obsesionado, diríamos, con la relación entre el hombre y las máquinas. Puedes ver que son máquinas de hierro que parecen hasta estar vivas jugando con el agua. Si crees que Suiza es solo bancos y chocolate, es porque no has estado en Basilea. Mientras Zúrich se enfoca en el dinero y Ginebra en la política, Basilea vive por y para el arte. Es una ciudad de las mayores densidades de museos del país. Hay casi 40 museos en apenas 37 kilómetros cuadrados. Básicamente pateas una piedra y sale una galería. En Basilea el arte no es un lujo de interior, es el alma de la calle. Aquí está la iglesia de los pies descalzos que pertenecía a la iglesia de los franciscanos. Entonces ellos en la ciudad caminaban o sin calzado o simplemente con sandalias. Entonces toda la gente los miraba y los conocía como la gente de los pies descalzos o la iglesia de los pies descalzos. Que posteriormente esta zona, ¿verdad?, se transformó en una plaza que también es y sirve como puerta de entrada hacia la ciudad vieja. Y aparte es un punto de encuentro importante en la ciudad porque aquí de hecho está y se pueden ver los edificios detrás mío, ¿verdad?, que habíamos visto. Y también está adentro, actualmente, como ya hemos mencionado, que las iglesias ya no sirven como iglesia. La iglesia franciscana sirve como Museo de Historia de Basilea. ¿Cuánto saldrá? Yo creo que muy caro, la verdad. Pero bueno. Todo Basilea ha sido caro. Basilea es carísimo, pero muy caro. Seguimos. Caminar por la Altstadt o la ciudad vieja es la mejor forma de entender la ciudad. Aquí las casas tienen nombres en vez de números y muchas conservan su estructura del siglo XV. Pero Basilea siempre te sorprende. Bajando por un par de calles a 3 minutos caminando, pasamos de la Edad Media al Olimpo del rock. Está el famoso L'Unique Rockster, es un graffiti gigante en donde están desde Mick Jagger hasta David Bowie. Esta intervención la hicieron relativamente hace poco un escultor, como hemos hablado del estilo disruptivo del arte, ¿verdad?, en Basilea. Y lo interesante, yo diría, es que tiene varias interpretaciones, porque como pueden ver, da una dicotomía. O puedes pensar de que el de arriba lo está ayudando, o que realmente lo está pisando, si se dan cuenta, y realmente quiere que se caiga. La verdad es que sí. Pero finalmente igual está como con las manos estiradas, entonces tienes ahí para pensar, o lo está ayudando o realmente quiere que se caiga. Yo digo que quiere que se caiga. Yo también. Yo de verdad que les recomiendo que se atrevan a entrar a esos callejones que uno diría que no hay nada, porque de seguro más de alguna fuente, monumento o estatua van a encontrar. Ya estamos en la Marktplatz, que obviamente también está enfrente de la Rathaus, que es el ayuntamiento de la ciudad. Ya lo habíamos visto ayer, pero no lo habíamos mostrado. Como está el ayuntamiento, obviamente al frente van a estar todos los mercados importantes, ¿verdad? Y en un momento, de hecho, hasta llegó a reconocerse realmente como el mercado de los cerdos, porque aquí vendían muchos cerdos.
Mucha gente lo ve por fuera y sigue de largo. Error. El acceso al patio interior es totalmente gratuito y es aquí donde el arte de Basilea del que hablábamos se vuelve épico. Estos frescos representan la ley, la historia y la entrada de Basilea a la Confederación Suiza de 1501. Fíjense en los detalles, todo brilla. La estatua, que está cerca de la escalera, es el general romano que fundó la ciudad vecina de Augusta. Es curioso, el edificio ha sido ampliado varias veces y mezcla estilos góticos tardíos con renacentistas, pero todo encaja perfectamente. El Rathaus es la prueba de que Basilea, hasta el poder político, se viste de arte. Dejamos atrás el rojo del ayuntamiento y bajamos hacia el Rin. Pero antes de cruzar el puente más antiguo de la ciudad, hay que saludar a un personaje muy particular. Miren hacia arriba, en la esquina de ese edificio lo van a ver. Como les había comentado, ¿verdad? Acá está el puente, que obviamente era la entrada principal, ¿verdad? En las épocas medievales, en todas las épocas, hasta el siglo pasado, del comercio, de todo lo que venía de afuera. Entonces todo entraba por acá y la manera que tenía la gente de acá de Basilea de darles la bienvenida era con el rey que saca la lengua. ¿Cuál era la intención? De poder quizás mofarse de lo que eran las monarquías, todo este sistema imperial que se desliga un poco de lo que realmente es Basilea. Muy chistoso porque saca la lengua y mueve los ojitos. ¿Cómo funcionará el mecanismo? No tengo idea. Ahora estamos en lo que es el puente medio, la entrada principal a la ciudad de Basilea. ¿Y cuál es la gracia? Obviamente de que es puente medio. Significa entonces de que está entre dos otros puentes, que está el de allá y el del otro lado de allá. Curiosidades, acá hay una capilla. Como este puente era importante, ¿verdad?, para todas las poblaciones, aquí no solamente se hacían actos o eventos públicos, sino también ejecuciones, consagraciones también. Curiosidad, una capilla dentro de un puente. Y aquí separamos lo que es la ciudad vieja de lo que es la ciudad nueva. Y es importante recalcar esto. Ese de hecho es los edificios más grandes de Suiza. Y obviamente van a pertenecer a las farmacéuticas. ¿Por qué? Suiza tiene la riqueza que tiene actualmente. No solamente porque sean prósperos en lo comercial, sino porque desarrollaron muy grandemente la industria farmacéutica. De hecho, está el Museo de la Farmacéutica que está en la Ciudad Vieja, que no vamos a alcanzar a ir por tiempo, yo creo. Pero finalmente acá tiene el auge todas las empresas importantes. Alemania también con Bayer, obviamente, pero las más importantes están acá en Suiza. Marcas que de hecho nosotros ni conocemos porque son proveedoras de las importantes que sí conocemos. Y uno de los últimos puntos que vamos a visitar es esta estatua, que es muy famosa realmente por el hecho de que, para poder darnos un contexto, si se van a dar cuenta de las moneditas, acá, ¿verdad?, la moneda no es el euro, sino que es el franco suizo, se van a encontrar mucho con la figura de una mujer que se llama Helvetia. Acá, ¿verdad?, se les conoce a ellos como helvéticos por esta mujer. Es una figura presentada a través de una mujer con un escudo, con una lanza. Pero la escultura de acá la tenemos diferente. La tenemos con un equipaje, la tenemos con su capa, con su escudo, lanza, dejados de lado y sentado. En una parte, el escultor lo que trata de transmitir es esta sensación de realidad, desprenderse un poquito de verdad de esa fortaleza y mostrarse más vulnerable, más sensible. Más quizá en un aspecto contemplativo o de retroinspección. Está perdida mirando hacia el Rin, pensando, divagando en los pensamientos y no en la figura fuerte o dominante que se le suele ver con el escudo y con la lanza. Ahora vamos a pasar a tomar un café, vamos a descansar un poco para poder seguir adelante. Solamente comentar que hemos disfrutado mucho de lo que es la ciudad. Es chiquitito lo que es el casco histórico. Y lo que me sorprende mayoritariamente es la conectividad que se tiene en esta ciudad, porque básicamente todo es recorrible a pie, pero si no
uno no tiene el tiempo o realmente la motivación de estar caminando, depende del clima obviamente, tienes también los tramways que dan acercamiento básicamente a todos los puntos de la ciudad. Y lo que también me parece más increíble es que pese a que no hay tanta población como en una capital, cuando tú entras al transporte público no se satura tanto como en otros lugares. Dicho eso, básicamente tú te subes al tramway y vas a encontrar una cantidad común de gente. Quizá, y mi suposición es que los flujos de tramway o de todo lo que es la comunicación, ¿verdad?, del transporte, funciona muy bien y es muy rápido. Entonces, si se dan cuenta, no sé si se alcanza a escuchar también, pero como que los trams pasan cada minuto. Yo diría que en menos de un minuto ya están pasando. Y van en todas las direcciones, entonces, claro, gente hay. No es mucha, pero hay. Caminando por estas calles es muy fácil dejarse intimidar. Ves los escaparates con relojes que cuestan más que un auto y menús que parecen sacados de galas de premios. Pero aquí está el secreto que Suiza no te cuenta. Basilea no necesita un presupuesto elevado si sabes dónde mirar. El comercio es solo la cáscara. Para mí, la verdadera joya es la vida que sucede afuera. Disfrutar de esta ciudad al aire libre es posiblemente la mejor forma de conocerla. En Basilea la calidad de vida se respira en la limpieza de los parques, la seguridad en las calles, en la arquitectura, que es un museo gratuito a cielo abierto. ¿Cómo vamos, cielo? Nos cansamos con la subida porque veníamos trayendo del coche. Pero bien. Y eso que recién son las 2 de la tarde. Pero llevamos harto, porque caminando llegamos acá como a las 9:30 o 10. Ya casi 4 horas con una bebé. A cualquier. La gatita ha sido un 7. Vamos en busca del Spalentor, pero el camino es tan importante como el destino. Estas calles que ven aquí forman la parte de la zona universitaria. Es una zona más relajada, menos turística y llena de librerías de segunda mano. Cafés pequeños donde se siente el pulso real de la ciudad. Es un trayecto lleno de paz, entre las fachadas góticas, las librerías antiguas que nos conducen hacia la Spalentor. Esta torre no es solo una de las puertas más bellas de Suiza, es un portal al año 1370. Al atravesar sus muros de piedra, uno siente el peso de la historia de los comerciantes que entraban desde Alsacia, en Francia. Es el cierre perfecto para entender a Basilea, una ciudad protegida por sus muros, pero siempre abierta al mundo y a la belleza. Subimos un poco más hacia el Langhof. Antes de ser el Museo de la Música, fue un convento agustino y también fue una prisión. Hoy es una especie de laberinto arquitectónico de piedra donde el silencio es absoluto. Es uno de esos rincones donde la ciudad te invita a bajar el ritmo y simplemente perderte entre los arcos y las escaleras. Ahora empezamos el descenso hacia la colina de la catedral, pero lo hacemos por las rutas laterales. Basilea es una ciudad de diferentes niveles. Sus escaleras y pasadizos conectan la ciudad alta con la orilla del Rin de una forma casi orgánica. En este trayecto fíjense en los tejados. Basilea era una ciudad de artesanos, era de gremios poderosos, y las chimeneas no eran solamente una salida de humo, eran una extensión del estatus de las familias. Después nos dirigimos hacia la calle Freya, la arteria comercial por excelencia de Basilea. Es el escaparate de la modernidad, donde todas las grandes empresas tienen sus lugares. Y esta calle también conecta lo que es, ¿verdad?, el ayuntamiento de la ciudad, y un poquito más arriba que vamos a subir ahora, que vamos a encontrar de hecho la catedral de Basilea.
Subimos por la calle Münsterberg y al caminar por aquí sientes como la ciudad moderna desaparece. Es una transición perfecta. El eco de los pasos contra las fachadas medievales te prepara para la magnitud de lo que vas a encontrar en la cima. Y finalmente, llegamos a la catedral. Hay que recalcar lo siguiente, si se dan cuenta tiene dos estructuras en la parte de arriba, que son las torres, que aunque parezcan iguales no lo son, una es más alta que la otra. Lo otro es que si se dan cuenta también las fachadas se han ido deteriorando, y eso es por causa de los terremotos que han habido acá. Que ojo, un dato curioso es que por causa de los terremotos, de hecho la gente ha interpretado esto como señal divina, es un castigo divino por causa de la corrupción de lo que ha sido la ciudad de Basilea, o también otros han interpretado esto como que realmente ha sido la corrupción de parte de la iglesia que también vino este castigo. Al lado derecho vamos a encontrar los relojes de sol, que no son como los tradicionales, de hecho marcan la hora a través de las sombras, de esas antenas que sobresalen, van marcando la hora a través de las posiciones solares, si es que hay sol, obviamente un día como hoy día no tenemos sombra, pero a través de la sombra va a indicar más o menos lo que es la hora o lo más cercano a lo que se parezca a la hora. Finalmente estamos en la Münsterplatz. Es un lugar muy tranquilo. Esta plaza está rodeada por las antiguas residencias de los antiguos canónigos de la catedral, algo así como el consejo asesor del obispo, y se encargaban de la administración y la vida litúrgica de la catedral. Es el lugar donde la ciudad se encuentra con el pasado más glorioso, pero esperen porque lo mejor está justo a la vuelta mirando hacia el río. Si se preguntaban si valía la pena la caminata, llegamos al lugar que lo responde todo. Estamos en el Pfalz. Es básicamente un balcón gigante justo detrás de la catedral. Las vistas de Basilea desde acá arriba son una locura. No por nada es el mirador favorito de la gente que vive acá. Por acá, una maqueta de bronce de la catedral. Si ven la maqueta desde arriba, se nota la clásica forma de una cruz. Y no es solo diseño, es la forma en que los constructores medievales dibujaban su fe en el suelo para que se viera desde el cielo. En la Münster de Basilea, esto se conserva perfectamente. Miren qué despejado se ve todo. Y es que el Rin no es solamente un río bonito para la foto, ha sido la autopista que puso a Basilea en el mapa y lo convirtió en la potencia que es hoy. El interior de la Münster es imponente, pero sin ser pretencioso. Tiene vitrales que proyectan luces brutales, caminas un poco, te topas con la tumba de Erasmo de Rotterdam incluso. Es una locura pensar en toda la historia que guardan las paredes de piedra roja que están acá. Y bueno chicos, se nos acaban las 24 horas y el veredicto, Basilea vale la pena cada segundo. Ya vieron, sin tener presupuesto de locos, moviéndonos de forma inteligente, te llevas una experiencia increíble. No necesitas gastar una fortuna para disfrutar el arte, la historia y estas vistas que parecen de fondo de pantalla. Ya saben, si tienen un día libre y ganas de caminar, Basilea está esperándolos. Nos vamos a ver de seguro en el próximo viaje.